En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias Todopoderoso por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros estudios, Padre Santo. Queremos darte gracias, Señor, por todo, por permitirnos vivir, por permitirnos, Señor, sacar adelante nuestros proyectos, nuestra familia, nuestros estudios, todo, Señor. Queremos pedirte en esta noche que santifiques nuestra familia, que bendigas a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a todos nuestros familiares, Señor. Llénanos del Espíritu Santo en esta noche, para que Él nos guíe, nos oriente y nos ilumine, para que tu palabra, Señor, entre en nuestros corazones y nos dé paz, nos dé sabiduría, nos dé prudencia y mucha humildad, Señor, para ser como Cristo. Para cada semana, cada día, parecernos más a Jesús. Para poder entender la grandeza y el tesoro maravilloso que es tu iglesia, fundada por tu Hijo amado. Para poder entender el valor de cada sacramento de nuestros sacerdotes, iniciando por el Papa Francisco. También permítenos que el Espíritu Santo nos enseñe el valor de la Santísima Virgen María, de todos los santos y de los ángeles que siempre cuidan y custodian nuestra vida, desde el ángel de la guarda de cada uno de nosotros, hasta todos aquellos que hacen tu voluntad, Señor. Bendice a Colombia, bendice a sus gobernantes y guíalos para que hagan lo mejor para el país. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y santifica nuestros hogares. Y santifica hoy, Señor, el lugar donde estamos transmitiendo esta enseñanza, Señor. Llénalo de tu presencia. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la lectura del capítulo número 35 del libro de Números. Ya nos faltarían con este 2 capítulos. El libro de Números llega hasta el capítulo 36. Herencia de los levitas. El Señor se dirigió a Moisés en la llanura de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo: ordena a los israelitas que, del territorio que les corresponde, den a los levitas ciudades para que vivan, y que les den también los campos de pastoreo que rodean las ciudades. Los levitas vivirán en esas ciudades, y en los campos tendrán su ganado y demás animales. Los campos de pastoreo que deben darles se extenderán alrededor de la ciudad 450 metros hacia afuera de la muralla. Todo el terreno formará un cuadrado de 900 metros por lado, es decir, que medirá lo mismo por el este y por el oeste, por el norte y por el sur. La ciudad quedará en medio,
con los campos de pastoreo alrededor. De las ciudades que les den a los levitas, 6 serán ciudades de refugio, donde puedan buscar protección las personas que hayan matado a alguien. Aparte de esas 6 ciudades, les darán ustedes otras 42. En total, deben dar a los levitas 48 ciudades con sus campos de pastoreo. Cuando del territorio propio de los israelitas den las ciudades para los levitas, cada tribu deberá dar en proporción a lo que le haya tocado. De los territorios más grandes se tomarán más ciudades, y de los más pequeños menos ciudades. Ciudades de refugio. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes crucen el río Jordán para entrar en Canaán, deberán escoger algunas ciudades como ciudades de refugio, donde pueda buscar refugio la persona que sin intención haya matado a otra. Allí quedará salvo del pariente del muerto que quiera vengarlo, y no morirá hasta que se haya presentado ante el pueblo para ser juzgado. De las ciudades dadas, 6 serán para refugio, 3 al oriente del Jordán y 3 en Canaán. Estas 6 ciudades serán ciudades de refugio, tanto para los israelitas como para los extranjeros que vivan o estén de paso entre ustedes. Allí podrá refugiarse todo el que sin intención haya matado a otra persona. Si alguien hiere a otro con un objeto de hierro y el herido muere, se trata de un asesinato, y el asesinato será condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con una piedra que pueda causar la muerte, y el golpeado muere, se trata de un asesinato, y el asesino será condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con un palo que pueda causar la muerte, y el golpeado muere, se trata de un asesinato, y el asesino será condenado a muerte. El pariente más cercano del muerto se encargará de dar muerte al asesino cuando lo encuentre. Si alguien empuja a otro por odio, o si le lanza alguna cosa con malas intenciones, o si por enemistad lo golpea con las manos y el otro muere, el culpable será condenado a muerte, porque es un asesinato. El pariente más cercano del muerto se encargará de dar muerte al asesino cuando lo encuentre. Pero si alguien empuja a otro accidentalmente, no por enemistad, o si le lanza alguna cosa sin mala intención, o sin fijarse lanza una piedra que pueda causar la muerte, y la piedra le cae encima y lo mata, no siendo ellos enemigos, ni queriendo él hacer daño, entonces el pueblo actuará como juez entre el que causó la muerte y el pariente que quiera vengar a la víctima, según estas reglas. El pueblo deberá proteger de la venganza del pariente al que causó la muerte, y deberá hacer que vuelva a la ciudad de refugio donde había buscado refugio. El que mató deberá quedarse allí hasta que muera el sumo sacerdote debidamente consagrado.
Pero si sale del territorio de la ciudad de refugio, el pariente de la víctima no cometerá ningún crimen si lo encuentra fuera y lo mata. El que mató deberá quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después podrá volver a su tierra. Estas disposiciones serán para ustedes una ley que pasará de padres a hijos, donde quiera que ustedes vivan. Leyes sobre testimonios y rescates. Solo por el testimonio de varios testigos podrá ser condenado a muerte un asesino. Un solo testigo no basta para condenar a muerte a nadie. No se podrá aceptar dinero como rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Ese hombre deberá morir. No se podrá aceptar dinero por permitir que un asesino que ha buscado refugio en una de las ciudades señaladas pueda regresar a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanen con asesinatos el país en que van a vivir, pues el asesinato profana el país. Y no hay más rescate por un asesinato que la muerte del que lo comete. No profanen la tierra en que van a vivir y en la que yo también viviré, pues yo, el Señor, vivo entre los israelitas. Palabra de Dios. El capítulo número 35 del libro de Números, en su primera parte nos habla acerca de la herencia de los levitas. Los levitas, por voluntad de Dios, no tenían territorio, no tenían provincia, pues estaban encargados del servicio exclusivo al Señor. El Señor les había dicho que Él era su heredad, Él era su territorio. El único interés para un levita y para un descendiente de Aarón era el servicio a Dios. Ahí podemos ver la prefigura del por qué el sacerdote católico no tiene herencia en sí mismo, no tiene esposa ni hijos para heredarle, porque debe estar concentrado en las cosas del reino de los cielos. Y para eso el Señor le da un don, el don de quedarse célibe por causa del reino. Vemos aquí cómo el Señor le dice a Moisés, el mediador de la alianza del monte Sinaí, que le ordene a los israelitas del todo el territorio que Dios les iba a dar dentro de Canaán y al oriente del río Jordán, cómo iban a asignarle ciudades a los levitas. Los levitas iban a vivir regados por toda la tierra prometida y por todo el territorio de Israel. Recordemos que el territorio de Israel estaba comprendido o iba a estar comprendido tanto por la tierra de Canaán, que estaba al occidente del río Jordán, como al oriente del río Jordán, con las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Okay? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué quería el Señor? El Señor lo que quería era distribuir
a los levitas por todo el territorio de Israel y dentro de las tribus de Israel, con el fin de que éstos pudieran tener levitas cerca para aprender, para recordar y para ser instruidos y santificados por los levitas. Recordemos que los levitas habían sido encargados de ayudar a Aarón y a sus descendientes en el servicio del tabernáculo, del templo y de la liturgia. Eran el apoyo logístico de la liturgia de la alianza del monte Sinaí. Eso no hay que olvidar. El judaísmo es una religión que tiene una liturgia que se basa en la alianza del monte Sinaí, con Moisés como mediador, como Aarón, el sacerdocio arónico, ¿verdad? Como los 10 mandamientos, como ley moral, los 10 mandamientos de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5. Lo veremos más adelante. Estos señores, Dios Todopoderoso, en su sabiduría, en su voluntad, quería regarlos, tenerlos regados por todo Israel, en medio de las tribus de Israel, para que ellos mantuvieran la religión, para que Israel no se convirtiera en una nación secular, en una nación laical, solamente pensando en intereses políticos, militares, económicos, sociales, y que no se contaminaran con la idolatría que los rodeaba. Recordemos que Israel era el pueblo sacerdotal del Dios verdadero, el único Dios que existe, y que su misión en la tierra, una de sus misiones en la tierra era enseñarle y transmitirle a las demás naciones de la tierra el culto al Dios verdadero, a Yahvé, al yo soy el que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente, y que los sacó de Egipto con prodigios, derrotó a los falsos dioses egipcios y que los fue guiando por el desierto hasta tenerlos ahí en la llanura de Moab. Entonces, estos levitas debían estar distribuidos por todo Israel, por todas las tribus, para que mantuvieran la religión en Israel. Así como la Iglesia Católica tiene parroquias y tiene presbíteros, tiene obispos por todas partes del mundo que se encargan exclusivamente de los asuntos del reino de los cielos. ¿Sí? La Iglesia Católica está regada, tiene parroquias, capillas, santuarios, catedrales, templos en todas las naciones de la tierra, para que la religión verdadera pueda mantenerse en cada uno de los países de la tierra. Fíjense la similitud. El judaísmo está orientado a una nación y a un pueblo. El cristianismo está orientado a todas las naciones de la tierra. El cristianismo, por definición, es universal, es católico, ¿sí? El cristianismo es católico, ¿sí? Muy diferente al judaísmo. El judaísmo va orientado a una sola nación, a la misión de una sola nación, mientras que el cristianismo va orientado a una iglesia que está compuesta por todas las naciones de la tierra. Eso hay que mantenerlo siempre en el enfoque. Entonces vemos cómo el Señor les ordena que, dependiendo del tamaño del territorio de cada tribu, debían existir ciudades para los levitas, para que las tribus, dependiendo de la distancia, pudieran siempre los israelitas tener cerca a los levitas dentro de sus territorios. Debían ser
48 ciudades levitas en todo el territorio de Israel, tanto dentro de Canaán como del lado oriental del Jordán, de las cuales 6 eran ciudades de refugio. Fíjense, esto es un concepto nuevo para mí. Las ciudades de refugio son un concepto nuevo y es un reflejo de Cristo Jesús. Jesucristo es nuestra ciudad de refugio. Es el reino de los cielos. Es el lugar donde todo pecador que merece la muerte, todos pecamos y por lo tanto todos merecemos la muerte, en Cristo encontramos el refugio. Siendo Cristo nuestro sumo sacerdote y siendo Cristo el que murió en la cruz del Calvario por permitirnos regresar a nuestro origen, que es Jerusalén espiritual. Aquí el Señor está plasmando pedagógicamente toda su intención del plan de salvación. Las ciudades de refugio le servían a los asesinos, las personas que mataban a otro, con el fin de buscar refugio. ¿Sí? Porque, según Génesis 9, 12 creo, todo el que mate a otro ser humano debe morir. La única paga del asesinato es la muerte. Es la muerte según la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos que el Señor crea estas ciudades de refugio con el fin de que una persona que haya asesinado a otra pueda tener el tiempo suficiente para poder recibir un juicio justo y que se pueda determinar si en realidad fue un asesinato o simple y llanamente fue un accidente. ¿Sí? Mató por accidente. Eso es lo que trata aquí el Señor de colocar. Fíjense, el Señor coloca las normas y coloca las leyes antes, previo a. El Señor está estableciendo las normas, las reglas y las consecuencias antes de que ellos entren a la tierra prometida. El Señor le había dicho a Adán antes, y Adán se lo comunicó a Eva antes de que pecaran, de cuáles eran las consecuencias del pecado. Dios siempre nos dice las cosas claramente. Somos nosotros los que definimos si optamos por el bien o el mal. Entonces ahí tenemos cómo se debe determinar si realmente fue un asesinato, si fue con dolo, como se diría jurídicamente hoy en día, si fue con dolo o si fue homicidio doloso o si fue homicidio culposo. Se le daría la oportunidad a la persona que buscara refugio, porque en ese tiempo cada familia tenía un vengador y ese vengador podía matar a quien asesinara a alguno de sus familiares. Si tenía esa opción de aplicar la justicia en nombre del familiar víctima. Pero el Señor, en su justicia y tratando también de mostrarnos a grandes rasgos su misericordia, crea estas ciudades de refugio, que a la larga también son una casa por cárcel. Porque esta persona que mata fuera inocente, o sea, fuera por culposo, homicidio culposo, doloso, tenía que vivir en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Es como si una persona matara a otra y se fuera para una ciudad, por ejemplo, para Medellín o para Cúcuta o para Sincelejo o para Pereira, cualquier ciudad, y solamente pudiese salir de la ciudad si el Papa Francisco muere. Cuando el Papa Francisco muera, esa persona podrá salir de esa ciudad de refugio y
los familiares de la víctima ya no podrían hacer venganza. Si esa persona salía de la ciudad de refugio antes de que el sumo sacerdote muriera, el sumo sacerdote que estaba cuando cometió el asesinato, el vengador de la familia podía matarlo, podía vengar la sangre de su familiar y no pasaba nada. Había justicia. Había justicia en ese entonces. ¿Sí? Para tener en cuenta también, digamos que también el capítulo nos habla acerca de que esta ley iba a ser permanente de padres a hijos. Se llama tradición apostólica. Por último, se nos habla acerca, el Señor va ajustando la justicia. Habían 3 ciudades de refugio en Canaán y 3 ciudades de refugio al lado oriental, o sea, en los territorios de las tribus de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés. Entonces eran 3 y 3. El Señor sigue generando, sigue haciendo el sistema legislativo de Israel con el fin de que ellos tengan también un sistema y leyes que les permita vivir en sociedad y que fueran justas. Aquí vemos como, por ejemplo, el Señor no permite que por testimonio de una sola persona otro sea condenado a muerte. Deben ser 2 o más personas que sean testigos y que estén en la disposición de atestiguar con su vida lo que están afirmando. No podían matar a nadie ni aplicarle la pena de muerte solamente por rumores, por chismes o por calumnia. Aquí también se nos habla acerca de no se permitía el soborno ni lo que nosotros llamamos la fianza. La fianza. Aquí vemos cómo aparece la figura de la fianza. No era permitida la fianza para liberar un asesino o para hacerlo salir antes de que muriera el sumo sacerdote de su ciudad de refugio. La ciudad de refugio era una cárcel y les cambiaba la vida tanto a los que habían matado dolosamente como los que habían matado culposamente. Entonces el Señor les dice: no profanen la tierra que yo les voy a dar. Cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay un homicidio, la tierra se resiente y es profanada. Solamente es limpiada cuando el que mata cumple la condena de muerte. Fíjense lo grave que es el asesinato. Y hoy en día lo hacen hasta como negocio, lo hacen como juego, lo hacen como manera de presionar política, social y económicamente. Para las personas del siglo XXI, la muerte es un negocio. Pero Dios, el mismo Dios que dio estas leyes en el pasado, es el mismo Dios de hoy día. Y para Él, cada vida es valiosa, porque le costó la sangre de su Hijo amado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, para la gloria de Dios. Vamos ahora a hacer la reflexión más profunda con los textos auxiliares. Vamos a ver cómo, así como Israel distribuyó a lo largo del territorio a los levitas para que mantuvieran viva la religión judía, la iglesia debe estar distribuida a lo largo de todos los países para que Cristo sea celebrado, sea enseñado y reine en el corazón de toda la iglesia. Vámonos a Primera de Pedro,
capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a ver qué nos dice el primer papa. Dice a los dirigentes: quiero aconsejar ahora a los presbíteros de las congregaciones de ustedes. Congregaciones son eclesias. Yo que soy presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero. Por eso los pastores, ¿verdad?, que piden y viven del diezmo, no son pastores de Cristo, sino de buena gana. Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria. Le está Pedro, primer papa, la cabeza, el mayordomo, le está hablando a todos los presbíteros del mundo. Y les está recordando que ellos son encargados de un rebaño, que las ovejas le pertenecen al pastor principal, que es Jesucristo. Por eso, señoras y señores, cuando un sacerdote viola a un niño o una niña, no lo hace porque Cristo lo ordenó o lo mandó. Ni la iglesia, ni Cristo, ni Dios quieren eso. Eso ya es concupiscencia de cada ministro que abandona la misión real y verdadera que se le ha encargado. Dice, ustedes recibirán la corona de la gloria. Le está hablando a los presbíteros del mundo. Una corona que jamás se marchitará. De la misma manera, ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los presbíteros. Nos está hablando a nosotros los laicos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Todos esos que protestan de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, etcétera, etcétera. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Yo no me confieso con un hombre más pecador que yo. Aquí dice humíllense. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Nos está hablando a los laicos. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo, ¿sí?, los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Fíjense, el cristianismo es católico. Ok, dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos. En la palabra de Dios, cuando Dios nos hace perfectos, nos hace santos. La única iglesia que tiene y genera santos es la iglesia católica. Firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Entonces,
Así como Dios, para el judaísmo, para el pueblo de Israel, para la alianza del monte Sinaí, quiso que sus ministros encargados de las cosas de la religión estuvieran distribuidos por todo el territorio de Israel y sus tribus, así Jesucristo, Dios hombre, quiso que su iglesia se distribuyera por todas las familias de la tierra, cumpliendo la promesa a Abraham. Y en cada territorio tuviese un anciano, un presbítero, un obispo que estuviera encargado de las cosas del reino. Y que por estar encargado de las cosas del reino, tuviera el don del celibato. Desafortunadamente hay algunos que prueban esto, les gusta más las cosas del mundo, abandonan el sacerdocio y se dedican a las cosas del mundo. Pero bueno, ese es problema de ellos con Dios. Listo, vamos a ver dónde se aplican las ciudades de refugio. Vámonos al libro de Josué, capítulo 20, versículos del 2 al 9. Vamos a ver. Habla con los israelitas y diles que escojan ciudades de refugio, tal como lo ordené por medio de Moisés. Capítulo 35 de Números. Si uno mata a otro accidentalmente, sin intención, homicidio culposo, puede huir a una de esas ciudades para protegerse de la venganza del pariente más cercano del muerto. El que busque refugio en uno de esos lugares llegará a la puerta de la ciudad y hará su declaración ante los ancianos de la ciudad o presbíteros de la ciudad. Entonces ellos le permitirán entrar y le darán un lugar para vivir, una celda. Si el pariente más cercano del muerto lo persigue, los ancianos de la ciudad no entregarán al refugiado, pues mató a su prójimo sin intención y no por tenerle odio. Pero el refugiado tendrá que quedarse en la ciudad hasta que se presente ante todo el pueblo para ser juzgado y hasta que muera el sumo sacerdote que en aquel tiempo esté en función. ¿Sí? El sumo sacerdote, así como en estos tiempos fuera el Papa Francisco, el Papa. ¿Sí? Después podrá volver el refugiado al lugar de donde huyó, es decir, a su propia casa y ciudad. Esto también lo podemos ver como una prefigura de Jesús siendo el sumo sacerdote y siendo la ciudad de refugio. También podemos ver cómo él murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Y cómo nosotros tenemos acceso a volver al paraíso una vez nuestro sumo sacerdote, o sea, Jesucristo, murió, ¿sí? Entonces los israelitas escogieron como ciudades de refugio a Quedes en Galilea, en las montañas de Neftalí, a Siquem en los montes de Efraín, y a Kirián Arba, llamada también Hebrón, en los montes de Judá. Del otro lado del Jordán, en la meseta del desierto, al este de Jericó, escogieron a Beser, de la tribu de Rubén. En la región de Galaad, escogieron a Ramot, de la tribu de Gad. Y en la región de Basán, escogieron a Golán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades de refugio que escogieron para todos los israelitas y para los extranjeros que vivieran entre ellos. Allí podía refugiarse cualquiera que matara a otro por accidente, para que de este modo el pariente más cercano del muerto no pudiera vengarse
y matarlo antes que el pueblo lo juzgara. Palabra de Dios. Entonces ahí vemos cómo se aplican las ciudades de refugio, cómo ellos eligen las ciudades de refugio, 3 dentro de Canaán y 3 por fuera de Canaán, al oriente del Jordán. Me llama la atención que son 3 ciudades significativas. La ciudad de Quedes queda en Galilea, Galilea de los gentiles, donde Jesús inicia su ministerio. Siquem, recordemos que Siquem es la ciudad donde está la única hija de Jacob es violada, ¿verdad? Y sus hermanos Leví y Simeón van y matan a todos los hombres cuando ellos se han circuncidado, ¿verdad? La ciudad de Siquem. Dina se llama la hija de Jacob. Y vemos como otra ciudad bastante significativa, Hebrón, de donde tomarán el nombre de hebreos los israelitas, donde toman el nombre de hebreos los israelitas, en Judá. Ok, vamos ahora a ver el homicidio. ¿Qué es el homicidio? ¿Cómo está el homicidio catalogado en la palabra de Dios? Primera instancia, vamos a verlo cómo está en los 10 mandamientos, pero en la versión de Deuteronomios, capítulo 5, versículos del 1 al 21. Vamos a leer todos los 10 mandamientos. Dice, los 10 mandamientos. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y les dijo, escuchen, israelitas, Shema, Israel, las leyes y decretos que hoy voy a comunicarles, apréndanlos bien y pónganlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo una alianza con nosotros en el monte Horeb, o Sinai. No la hizo solamente con nuestros antepasados, sino también con todos nosotros, los que hoy estamos aquí reunidos. El Señor habló con ustedes en el monte, cara a cara, de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y ustedes. Allá era Moisés, en esa alianza era intermediador Moisés. En la alianza del monte Sión, que es la que está activa actualmente, el mediador es Jesucristo. Para comunicarles la palabra del Señor, ya que ustedes tenían miedo del fuego y no subieron al monte. Y el Señor dijo, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No te hagas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, o sea, imagen, objeto o persona que creemos que es Dios creador. Eso es un ídolo. Ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto. Porque recordemos que detrás de cada dios falso hay un demonio. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, Dios es celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Por eso Jesucristo nos enseñó a llamarlo Padre. ¿Sí? Padre. Ten en cuenta el sábado para consagrarlo al Señor. El sábado era el día de reposo de la antigua alianza para los israelitas, no para la iglesia.
tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es día de reposo consagrado al Señor tu Dios, en la ley del monte Sinaí. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que vive en tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava descansen igual que tú. Recuerda que también tú fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí desplegando gran poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el día sábado. En la alianza del monte Sinaí. Recuerden el contexto que está hablando Moisés. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que vivas una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. El que honra a padre y madre tiene doble bendición de Dios. Ahí está. No mates. Ahí está el mandamiento. No cometas adulterio. Pero este adulterio tenía una fallita. Solamente era aplicable a los hombres casados. Una mujer soltera podía meterse con un hombre casado y ella no cometía adulterio. Jesucristo arregló eso. No robes. No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. No codicies la mujer de tu prójimo. Cuando un hombre casado podía, y si podía sostener a la mujer, podía tener todas las mujeres vírgenes y solteras que pudiera sostener, pero no podía meterse con la mujer de otro hombre. ¿Sí? Esa era la falla de este mandamiento, como fue formulado para Israel. Cristo lo arregla. Cristo lo arregla en Mateo 5. Y arregla este también. Dice: no codicies la mujer de tu prójimo, no ambiciones la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenece. Este mandamiento colocaba a la mujer como un objeto del hombre, como un objeto del hombre, no como otro ser humano con la misma dignidad y la misma responsabilidad que el hombre. Cristo lo arregla también, lo perfecciona para la iglesia, con los 10 mandamientos que la iglesia católica enseña, que son los que están vigentes para la alianza del monte Sión. Esa es la gran confusión que tienen los judaizantes protestantes, que quieren mezclar, hacer una embolata y una melcocha entre la alianza del monte Sinaí y la alianza del monte Sión. El que tenga oídos, que escuche. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo Jesucristo perfecciona, optimiza, mejora y establece los 10 mandamientos mejorados, perfectos, los definitivos, que son los que tiene y ejerce su iglesia fundada por él. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 28. Miren lo que dice el Maestro. Porque les digo, dice, Jesús enseña una justicia superior. ¿Superior a cuál? Dice, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús? Si ustedes no cumplen ni obedecen una ley superior a la que enseñan los maestros de la ley, los fariseos,
¿Y qué enseñaban los maestros de la ley y los fariseos? La ley mosaica, la ley del monte Sinaí, los 10 mandamientos de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5. Con eso comienza Cristo su discurso, ¿sí? Con eso empieza Jesús su discurso. Dice, sobre el homicidio, ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates. Lo vimos en Deuteronomio 5 y está en Éxodo capítulo 20 también. Pues el que mata o el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, los ancianos de la ciudad. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo. Y aquí viene la doctrina del purgatorio. Para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel, en el purgatorio. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues o purgues el último cento. Dice también, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, lo que estaba hablando de Deuteronomio 5. Pero yo les digo que a cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí podemos ver cómo Jesús optimiza o mejora el mandamiento. Jesús quiere evitar el pecado desde la raíz. ¿De dónde surgen y de dónde salen todos los pecados del hombre? Del corazón, de la mente, de la intención. Jesús quiere evitar todo pleito, porque todo enojo, toda ira, todo pleito, toda discusión puede terminar, se quiera o no, en un asesinato, en una muerte. Y Jesús también quiere decirnos que nosotros también podemos matar el espíritu de una persona. Nosotros también podemos matar a una persona emocionalmente, psicológicamente y moralmente. ¿Cómo? Cuando Él dice que insultamos a nuestro hermano o cuando lo injuriamos, cuando nosotros calumniamos a una persona y le dañamos su reputación, ahí la estamos matando también. Y Jesús también condena eso. Eso también es otra forma de asesinar, de matar a el hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Miren cómo Jesús hace superior el mandamiento, lo complementa, lo perfecciona. Y habla también acerca del adulterio. El adulterio no solamente es llevarlo al aspecto físico. Jesús quiere destruir el pecado desde la raíz, desde la mente, desde el pensamiento. Uno debe bloquear las tentaciones desde la mente. Cuando uno es casado, casada, debe evitar las tentaciones y los pensamientos. No hay emoción sin pensamiento. No hay corazón sin cerebro. No lo hay. Las emociones surgen de los pensamientos. Si tú controlas tus pensamientos, controlarás tus sentimientos y emociones. Y al controlar tus sentimientos y emociones, controlarás tus actos. Jesús va a la raíz. Controla tus pensamientos para que puedas controlar tus acciones.
Vamos ahora a ver qué nos dice el apóstol Juan acerca de este tema. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 18. Este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno, del diablo, de ese león que ruge, que está pendiente para llevarse a cualquiera, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos, y los de su hermano buenos. Hermanos míos, no se extrañen si los que son del mundo los odian. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Fíjense cómo Juan, el apóstol, va en concordancia con Cristo, su maestro. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¿En qué? En el servicio, en servirles. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Por eso la fe es con hechos. La fe católica cristiana es con hechos. Nuestra fe católica cristiana es con hechos, porque son los que evidencian nuestra fe. De esta manera, palabra de Dios. Vamos ahora a terminar cómo finalizarán los asesinos, los homicidas, en el fin de los tiempos. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 6 al 8. ¿Cuál es el final de los asesinos? Dice: después me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les toca ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Ese es el final de los asesinos. O estás del lado de los hijos de Cristo, del alfa y al omega, o estás del lado que van a los del lago del fuego, porque va a haber un lago de fuego. ¿De qué lado quieres tú terminar? Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.